Vamos entonces a leer Apocalipsis capítulo 4, leemos del versículo 1 al 11. Dice lo siguiente: Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía: Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser era semejante a un becerro. El tercer ser tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pues Señor, qué imagen tan preciosa para estar meditando en esta mañana. Te damos las gracias por habérnosla revelado en tu palabra. Te damos las gracias por ser un Dios activo, un Dios que interacciona con sus criaturas, con sus hijos. Y ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender tu palabra y nos ayudes a ver la relevancia que tiene para nuestra vida y para nuestra Iglesia. Te lo pedimos y te pedimos también que dirijas a Francisco en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Eric, y encantado de acompañaros en esta mañana y poder compartir con vosotros el mensaje de la palabra del Señor, que se basa en el texto que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 4. Un conocido autor evangélico, John Stott, ha escrito un libro que se llama El cristiano contemporáneo. Y él dice en este libro que uno de los grandes retos que tiene la Iglesia en la actualidad es expresar su adoración a Dios con tal sentido de asombro y admiración que la gente que no conoce a Dios realmente sea impactada por ello. Dice él, la gente en la actualidad busca un sentido trascendental a la vida, y aunque somos en esta generación gente de lo inmediato, de lo cercano, de lo momentáneo, en el fondo del corazón del ser humano hay este sentido de eternidad, de trascendencia, y que la Iglesia del Señor, cuando se reúne para adorarle y expresar de manera profunda ese sentido de adoración, será de testimonio y de impacto a los demás. Escribe Stott, la búsqueda de la trascendencia es un desafío a la calidad del culto público de la Iglesia. La Iglesia no siempre se destaca por la profunda realidad de su culto de adoración. Parecería que tuviéramos poco sentido de la grandeza y de la gloria del Todopoderoso Dios. No nos inclinamos ante Él sobrecogidos y maravillados. Bueno, la verdad es que esta mañana, en lo que ha sido este tiempo previo de alabanza y adoración al Señor, pues me he sentido realmente maravillado, y agradezco al equipo de alabanza de la Iglesia por habernos guiado en este tiempo tan especial de adoración a Dios.
Otro autor evangélico, el profesor Edmund Clowney, que ha escrito un libro sobre la Iglesia, de hecho es el libro de texto que uso en la asignatura de Eclesiología, él define la adoración como la respuesta de la criatura a la gloria del Creador. La respuesta de la criatura a la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Todos tenemos, sin duda alguna, una idea de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la gloria de Dios. Pensamos en su grandeza, en su majestuosidad. Pero si hay un pasaje en las Escrituras que nos habla de esa gloria de Dios, de una forma realmente maravillosa, es este pasaje que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 4. Nos describe cómo Dios es adorado en el cielo. Y Dios le da a su siervo, el apóstol Juan, la oportunidad de pasar, digamos, esa barrera entre la tierra y el cielo, de adentrarse en el cielo, de esa puerta abierta que él ve y que es invitado a pasar y contemplar lo que está ocurriendo en el cielo. No es algo que ocurrirá en el futuro solamente, es algo ya presente. Y no nos olvidemos que Juan está desterrado por causa de la fe en la isla de Patmos. Y no solo esto, sino que está alejado del pueblo querido de Dios al cual él ha servido, que está siendo perseguido. Ese es el contexto, el contraste entre la tierra y el cielo que es la presencia de Dios, que está cercano a nosotros, en medio de nosotros, aunque no le vemos, pero que Dios le permite a Juan el poder ver qué es lo que está ocurriendo en esa cortina detrás de lo que nosotros no vemos, revelándole, quitando el velo de esa realidad amplia, más amplia de lo que nosotros podemos ver. Bien, pues Dios le da esta visión al apóstol Juan para su iglesia y para su iglesia hoy, para que en esa visión majestuosa y maravillosa de Dios podamos, sin duda alguna, admirar su grandeza, podamos ser movidos a tener un testimonio fiel y potente en el mundo en el que vivimos. El libro de Apocalipsis es el libro del testimonio de Jesucristo, como leemos en el primer capítulo, del testimonio de aquellos que sufrieron por su fe, del testimonio del mismo apóstol Juan, desterrado en la isla de Patmos. Es el libro que nos invita a ser testigos de Jesucristo, el Dios revelado, grandioso, poderoso. Y esta visión realmente nos hace sentir sobrecogidos de esta maravilla de quién es el Dios al que adoramos. Yo espero que al meditar brevemente en un capítulo tan rico, tan profundo como este, podamos también nosotros ser movidos para adorar a ese Dios y adorarle en el día a día de nuestra vida, de forma que podamos ser de esos testigos de la grandeza de nuestro Dios, de quién es, cómo es el Dios al que adoramos. Juan va a tener esta visión que se nos describe en este capítulo y que sin duda alguna es, como todo el libro de Apocalipsis, lleno de imágenes que nos cuesta entender. Vamos a decir, un tanto misterioso. Y me vais a permitir que, a modo de introducción y brevemente, os explique un poco del tipo de literatura en la que estamos, porque a todos nos cuesta, claro, entender el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está, como sabéis, lleno de diferentes imágenes, diferentes cuadros que nos cuesta realmente hacernos una idea de qué es lo que estaba realmente viendo Juan. Y la razón de esto es que es un tipo especial de literatura. En la literatura ocurre algo similar, podríamos decir, para entenderlo, de lo que ocurre en el arte de la pintura, porque, en definitiva, lo que tenemos reflejado en Apocalipsis es la descripción de un cuadro. ¿Pero qué cuadro? Bueno, si me permitís, y también
me permite pasar, sino que me ayudéis desde el fondo. Ahí. Bueno, este cuadro es muy conocido, el cuadro de Las Meninas de Velázquez. Eso es un tipo de pintura. Y si miramos a este cuadro, pues es como si fuera, vamos a decir, una foto. Velázquez pintó vamos a decir, una foto con todo su arte magistral, pero podemos identificar bien lo que está ocurriendo en esa sala. Es muy diferente de lo que veis en este cuadro. Este es el Guernica famoso de Picasso. Indudablemente esto no es una foto tal cual, no es una descripción, vamos a decir, tal cual de lo que ocurre en una determinada escena. Sin embargo, está llena de significado. Por ejemplo, aquí en este extremo, lo que se ve es una mujer con la cabeza hacia arriba, gritando, y un niño abajo que está sufriendo. De hecho, la mujer sufre, el niño está muerto. Si vamos a este lado del cuadro, lo que se ve son mujeres que están huyendo de las llamas. Las llamas la tenemos aquí en esta zona y aquí también. ¿Veis el sufrimiento tremendo que está expresando ese lado del cuadro? Y estas mujeres que dan la impresión, y es lo que intenta Picasso transmitir, que están huyendo de las llamas del bombardeo del pueblo de Guernica en la Guerra Civil Española. Si seguimos adelante, aquí no se ve bien en la diapositiva, pero realmente lo que hay es un animal que también está sufriendo. Y si miramos aquí abajo, lo que vemos es un soldado que está herido en el suelo y que está gritando de sufrimiento. Bueno, como veis, no es el estilo claro de Las Meninas, no es una foto, es una descripción artística que realmente quiere transmitir un mensaje muy potente. Todo el Guernica muestra piedad y respeto hacia el dolor. Pablo Picasso dijo, de hecho, una obra de arte debe hacer a un hombre reaccionar, debe convulsionarle y agitarle. Eso es lo que pretendía Picasso con ese cuadro. Bueno, todo esto es para que nos hagamos una idea de que estamos ante un tipo diferente de literatura. Todo lo que dice es cierto, es una descripción que Dios nos transmite de una realidad y que lo que quiere, sin duda alguna, a través de esta imagen, en particular del capítulo 4, es convulsionarnos, es movernos, es hacernos ver, en este caso, la gloria de Dios y movernos a la adoración y responder en medio de todo lo que nos ocurre en la vida, a recordar la grandeza, la gloria del Dios en el que creemos. En primer lugar, ¿en qué consiste esta gloria del Dios al que adoramos? ¿Cómo es descrito Dios en esta escena magnífica de lo que ocurre en el cielo? Lo que ocurre en el cielo podríamos resumirlo en una palabra: adoración. Ya el apóstol Juan, en el primer capítulo de Apocalipsis, ha tenido ocasión de ver la visión de Jesucristo, que en la tierra se mueve entre sus iglesias. Pero es una visión, vamos a decir, de la tierra. Ahora, después de los capítulos 2 y 3, donde se nos habla de la situación que viven las iglesias, en concreto del Asia Menor, la actual Turquía, pues pasamos a esta visión del cielo. Y dejadme daros una clave para entender el libro de Apocalipsis, que la aprendí en el seminario y siempre la he recordado y me ha ayudado mucho, así que la comparto con vosotros. Y es esta: el libro de Apocalipsis se caracteriza por ir alternando la tierra y el cielo y la tierra. Capítulos 1, 2 y 3, la tierra, Cristo moviéndose entre sus iglesias. Capítulos 4 en adelante va a haber varios capítulos centrándose en el cielo. Pues, en primer lugar, en esta visión, lo que ve y llama la atención del apóstol Juan es un trono. Y el trono, claro, representa soberanía. En la actualidad, las monarquías son muy diferentes en los países occidentales, porque más bien son representativas del Estado, pero en aquellos tiempos los reyes tenían poder absoluto.
De hecho, es interesante que la historia nos dice que el emperador romano era reconocido como Señor y Dios. Cuando el emperador romano entraba en Roma, después de haber conseguido triunfos, la turba, nos dice la historia, repetía estas palabras. Esta era la manera en la que se, vamos a decir, reconocía al emperador. Tú eres digno, Señor y Dios nuestro. Y según Marcial, un poeta romano, por cierto, nacido en Calatayud, decía que Domiciano, uno de los emperadores romanos, se hacía atribuir los títulos siguientes: Santo, gloria de la tierra, poderío, Señor y Dios nuestro, Señor de la tierra, Señor del mundo. El mensaje subversivo de los cristianos era: no, el emperador no es el Señor, no es el Dios nuestro, no es el Señor de la tierra, no es santo, no es gloria de la tierra, no es el que tiene el último poder. El Dios que adoramos es el soberano. El trono no está en la tierra, está en el cielo, separado de nuestra realidad, pero en otro sentido una realidad presente. Y esto es lo primero que tenemos que recordar. Esto es lo primero que nos sobrecoge del Dios en el que creemos. Él es el soberano, el Señor de cielos y tierra. Y por lo tanto, todo lo que ocurre aquí en la tierra está bajo su control. No nos deben asustar los poderosos gobernantes de este mundo y sus imperios. No nos debe hacer perder el equilibrio, la sensatez, la sobriedad, la paz, los problemas y peligros que pueden amenazar con nuestra vida personal, porque Dios está en control. Así se llama una canción de Twila Perez, una cantante evangélica norteamericana ya de algunos años, cuando yo era más joven. Pero siempre me gustó esta canción de Twila Perez, que dice así, es mi traducción, más o menos: Dios está en control. Esto creemos, que Dios no abandona a sus hijos. Dios está en control. Esto creemos, no nos harán tambalear. Esto sabemos, no hay poder ni igual ni más alto. Dios está en control. Dios está en control. Y esta iglesia perseguida del primer siglo y la iglesia nuestra del siglo XXI, con todos los problemas y amenazas que puede tener, más ideológicos quizás que de otro tipo, tenemos que recordar: Dios está en control. Dios es el que manda. Dios es el Señor. Está en el trono. Pase lo que pase en nuestra vida, Dios está en control. Ya sé que cuando hay sufrimiento nos cuesta entender lo que puede venir a nuestra vida, pero tenemos que abandonarnos al control divino. Él está en control. Lo segundo que va a ver Juan en esta visión es la realidad, ver entre comillas, del Dios invisible. Dice el texto bíblico: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Podemos pensar, pero el profeta Daniel vio al anciano de días. Había uno en el trono que era como un anciano de días. Sí, y tan anciano, era eterno. Pero era una visión. Era una forma, en el contexto del libro de Daniel, de expresar grandes verdades y centrales verdades acerca de Dios. Era como el anciano de días. ¿Y Juan qué es lo que ve? Juan dice que, versículo 3, el aspecto del que estaba sentado era semejante a.
es como parecía. Pero cuando leemos la descripción que encontramos del que está sentado en el trono, no es la descripción, no es la foto de una persona, porque a Dios realmente nadie le vio jamás. Lo que ve es el aspecto, y lo que quiere transmitirnos en esta visión el apóstol Juan de la grandeza y la gloria de Dios. ¿Qué es lo que ve? Dice que era semejante, versículo 3, al jaspe, a la cornalina. Bueno, estos son piedras preciosas. El jaspe, la cornalina, la esmeralda, es considerada en otros textos bíblicos como las más resplandecientes. Aquí está una clave. Son preciosas, las mejores piedras que se podían imaginar, y además son resplandecientes. Algunas de ellas, nos dicen los comentaristas, se podrían identificar con el diamante. Pero además, sigamos con la descripción de lo que ve. Juan ve un arco iris. Podríamos decir que tiene que ver al describir al que está sentado, que lo que ve es un arco iris. Había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, pero la esmeralda no es del color del arco iris, ni el arco iris de la esmeralda. ¿Qué es lo que está describiendo el apóstol Juan? En primer lugar, que hay un arco iris, porque el arco iris es el símbolo del pacto y de la fidelidad de Dios. Este Dios invisible es el Dios del pacto, es el Dios fiel, es el Dios que no solamente ha prometido, sino que, como dice Hebreos, ha jurado sin necesidad de ello, para que nosotros estemos seguros que sus promesas son fieles y verdaderas y se cumplen. Y allí en el cielo está el arco iris, porque este trono soberano es el trono que cumple, es el trono fiel al pacto. Es el trono digno de toda confianza. Esto es la grandeza del Dios en el que creemos. No falla, aunque a nosotros nos parezca a veces tardarse en el cumplimiento de sus promesas. Indudablemente es bellísimo el arco iris, ¿no es cierto? ¿Cuántas fotos hemos hecho a veces al arco iris? Una preciosidad, una variedad de colores tremenda. Este Dios rico es el Dios fiel. Aún en el cielo hay arco iris perenne, permanente, recordándonos la fidelidad del Señor. Pero además nos dice que hay relámpagos, truenos, voces. Y esto nos recuerda al Sinaí. Allí se dieron estas manifestaciones, que lo que Dios quería revelar a su pueblo era justamente la fidelidad y soberanía de Dios. Voz de Jehová sobre las aguas, dice el Salmo 29. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Es el Dios que habla, que se revela, que aún nos grita con el poder de su palabra para responder a ella. Y como diría C.S. Lewis, cuando las cosas van bien, Dios nos habla. Cuando hay problemas, Dios habla fuerte. Él dice grita, pero no en el sentido de regañarnos, sino en el sentido de que el volumen de su voz sube para que en medio del sufrimiento podamos oírle mejor. Hay antorchas, 7 antorchas en torno al trono, el número perfecto, que representan al Espíritu de Dios, que es espíritu de revelación. Y por último nos dice que hay un mar de vidrio semejante al cristal. Una de las imágenes de las bellezas del mar. Pero la primera vez recuerdo que leí esto, a mí me gusta mucho el mar, yo soy malagueño de nacimiento, entonces siempre me ha gustado el mar y contemplar el mar. Pero un mar de cristal no pierde su belleza, no hay olas, no hay movimiento. Claro, lo que tenemos que verlo en el contexto en el que es escrito el Apocalipsis, porque del mar, salía el mal, las bestias. La idea del mar en aquel entonces era el origen, vamos a decir, del mal y del sufrimiento.
Por eso este que se ve en el cielo, en esta imagen, es de cristal, porque de ahí no sale ningún mal. Es más, como este cristal refleja el arco iris que está arriba y se ve también en el mar. Y toda la gloria que ha visto antes el apóstol Juan y que ha descrito es reflejada en este mar de cristal. Es espectacular. Es la gloria de este trono, de este Dios soberano. Así que no ve a Dios como tal, porque a Dios nadie le vio jamás, pero dejadme ponerlo en esta forma. Ve sus destellos, la gloria, luminosidad del destello del trono. Nosotros no vemos a Dios tampoco, pero vemos sus destellos. Y el destello mayor y perfecto ha sido Cristo Jesús. Él es el destello personificado de la gloria de Dios. Como leemos y mencionaba antes y lo repetiré en Juan 1, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esta pareja es clave en la teología bíblica desde el Antiguo Testamento. La gracia, el gesed, el amor, la misericordia de Dios y su verdad, el emet de Dios. Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a su verdad. Dios es el Dios de misericordia y Dios es el Dios de la fidelidad. Y cuando ponemos juntos la misericordia y la fidelidad, tenemos la irradiación gloriosa de la gloria de Dios, reflejada en Jesús. Dios invisible, pero vemos sus destellos. En tercer lugar, el Dios santo. El texto bien conocido, y hemos cantado en la primera parte del culto acerca de esto. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Quiénes son estos seres vivientes? Os podéis imaginar que ha habido distintas interpretaciones. Estos seres tienen semejanzas con rostros de animales. Representan, podríamos decir, lo mejor de los seres vivos. Uno de ellos tiene rostro de león. El león ha sido siempre considerado el rey de la selva. Otro de becerro o buey, que era y ha sido el animal de carga más esforzado. Otro tiene el rostro de hombre, de ser humano, como ser viviente más perfecto. Y el otro de águila, como el ave más rápida que se considera. En la visión de Isaías del trono de Dios, capítulo 6, nos ayuda a entender que se trata de seres angélicos. En los versículos 2 y 3 de Isaías capítulo 6 dice que en torno al trono, en la visión del trono de Isaías, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en la visión de Ezequiel, que también tiene una visión del trono de Dios, notad cómo se repite. Nos dice también que había 4 seres vivientes, Ezequiel capítulo 1, versículo 6, que tenían cada uno 4 caras y 4 alas, de hombre, de león, de buey y de águila, igual que en Apocalipsis. Y en el capítulo 10 de Ezequiel se nos habla de que estos seres eran querubines. Podemos pues interpretar que estos seres vivientes que adoran a Dios por su santidad son seres angélicos que forman parte de la corte celestial. Son seres creados por Dios que, a diferencia de los demonios o de los seres humanos, nunca se han rebelado contra Dios y están a su servicio. Y estos seres, en su perfección, reconocen la perfección y la santidad divinas
y le adoran continuamente por esa perfección y santidad. En medio de la corrupción rampante de la sociedad en la que vivimos, en la que la mentira, las llamadas fake news, noticias falsas, están a la orden del día, tan habitual en transacciones comerciales, en el mundo de la política y en el día a día, que ocurre aquí en la tierra, como ocurría en el primer siglo. Encontramos esta visión de que el Dios en el que creemos es un Dios santo, limpio, perfecto, además de ser soberano y de tener estos destellos de su gloria, de misericordia y de fidelidad, es santo, limpio, íntegro. Los cristianos adoramos a un Dios que inspira en nuestra vida otra clase de ética y de valores. ¿No somos perfectos? Claro que no. Pero estamos inspirados por el Dios perfecto y el Dios santo. Que esa misma santidad, cuando nos desviamos de Él, cuando decidimos tomar nuestro camino, cuando nos rebelamos contra Él, cuando nos alejamos en mayor o menor medida, sigue siendo el Dios santo, bueno, justo y recto. El que inspira el volvernos a Él y ante nuestra miseria personal confesar nuestro pecado. Es Él el que nos mueve. Es Él el que nos llama con cuerdas de amor y nos atrae, porque es santo, plenamente santo, 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 santo. Ese era el superlativo hebreo, porque los hebreos no tienen una palabra para santísimo. El superlativo, como lo tenemos en castellano, no existe en el hebreo. Cuando querían enfatizar algo en el superlativo, lo decían 3 veces. Santo, santo, santo. Grande, grande, grande. Bueno, bueno, bueno. No hay más allá. El top, el máximo. En cuarto lugar, vemos este Dios al que adoramos, es el Dios eterno. Bueno, supongo que a otros os pasa como a mí, pero como yo ya voy cumpliendo cierto número de años, pues veo, por un lado, lo rápido que pasa el tiempo. A veces le digo a mi mujer, eso fue hace 6 meses, ¿no? Dice, Paco, hace 2 años de esto. Uy, madre mía, cómo ha volado el tiempo. Y empieza uno a pensar más en la muerte, en lo finito que somos y en qué legado vas a dejar, porque, como quiera que sea, te va quedando menos. Somos limitados en el tiempo. ¿Y cuál es la experiencia de nuestra vida? Cada uno tiene la suya. Muchos cristianos estaban muriendo por su fe, mayores y jóvenes, y no sabían cuánto tiempo les podría quedar hasta que el Imperio Romano les captara y acabara con ellos. Y quién sabe dónde. Pero Juan tiene esta visión que transmite gloriosa de que yo sí soy limitado y muy limitado en el tiempo, pero Dios es eterno y vivimos a la luz de su eternidad. Versículo 8, el que era, el que es y el que ha de venir, el Dios del pasado, del presente y del futuro, al que vive por los siglos de los siglos, versículo 9, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, versículo 10. Y ahí aparece otra imagen, la de los 24 ancianos. ¿A quiénes representan estos 24 ancianos que adoran a Dios con estas palabras? En el versículo 4 se nos dice que estos 24 ancianos están sentados cada uno también en un trono, se entiende más pequeño, vestidos de ropas blancas que representan la santidad y con coronas de oro en sus cabezas que representan su triunfo. Ahora, el número 24 es 12 más 12. Bueno, hasta ahí llegan mis matemáticas y espero que las vuestras también. ¿Sí?
El número 12 es un número muy significativo en la Biblia. Es uno de los números, digamos, perfectos y altamente significativos. Entonces, es el doble de 12. 12, perfecto, más 12, todavía más perfecto, doblemente perfecto. Pero recordaréis que aparecen números 12 en la Biblia, ¿sí? Las 12 tribus de Israel y también los 12 apóstoles. Bien, pues hay varias interpretaciones también de esto, pero la que a mí más me convence es que efectivamente es a esto a lo que se refiere esta visión. Estos 24 ancianos son representantes, porque los ancianos eran representantes del pueblo, y en esta visión del cielo hay 24 que están representando al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, las 12 tribus, y los 12 apóstoles representando a la Iglesia del Señor. ¿Cuál sería entonces una posible y para mí convincente interpretación de esos 24 ancianos que están adorando a Dios? Ellos representan a la Iglesia universal, al cuerpo de creyentes a lo largo de los siglos, Antiguo y Nuevo Testamento, que han depositado y creían en el Dios Todopoderoso. Dios es adorado por su Iglesia como el eterno y el inmortal, el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, el Dios que trasciende los tiempos, el Dios de su pueblo que le adora a través de los siglos. Y es que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Indudablemente, aquí tenemos la expresión perfecta de su eternidad e inmortalidad, de la resurrección, que es una realidad en la que creemos. Porque si creemos en Dios, ¿qué sentido tendría creer que no resucitamos? Fue el argumento de Jesús con los saduceos de su tiempo. Porque si al final todos morimos, Dios es un Dios de muertos. Eso no es ser Dios. Si negamos la resurrección, negamos nuestra fe. Y estos creyentes que sufren y están muriendo por causa de su fe, y estos de nosotros de hoy día que no estamos bajo similar persecución, pero que todos estamos amenazados de muerte, entre comillas, porque todos vamos a morir un día. Y es la expresión de que no servimos a un Dios de muertos, sino a un Dios de vivos. Esa dimensión eterna de la vida, que ha tomado luz de una forma especial en nosotros como creyentes en el Dios vivo y eterno. No temáis a los que matan el cuerpo, dijo Jesús, mas el alma no pueden matar. Y adoramos a Dios a través de los siglos y en la etapa de la vida que a nosotros nos corresponde, porque Él es el Dios eterno. Y por último, el Dios creador. Los 24 ancianos, nos dice el texto bíblico en el versículo 10, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es el artífice y el dueño de todo lo creado. Postrarse ante alguien era el gesto final y supremo de honra hacia alguien por encima de uno mismo. Es por ello que estos ancianos, notad la expresión tan significativa, echan sus coronas. ¿Qué coronas? ¿Dónde se han ganado estas coronas? ¿De qué nos hablan estas coronas? Las coronas representan el reconocimiento divino a la fidelidad. Estos fueron fieles hasta la muerte y recibieron la corona de vida. Pero ellos se la devuelven al Señor. Todo lo que han podido hacer, todos los logros que hayan conseguido, lo rinden ante los pies del Creador. Qué conmovedor.
todo lo que tengo y soy, todo lo que he podido hacer en la vida o haré, lo rindo ante el Creador. Porque de Él vienen los dones, de Él viene la capacidad. Y ya yo no lucho por mi propia gloria, por defenderme a mí mismo, por estar por encima de otros, de tener mejor fama, de ser visto, de recibir aplauso de nadie. Mis coronas al Creador. Qué lindo. Dice Kinner, un comentarista de Apocalipsis, nada disipa mejor la soberbia de la carne mortal o de la competitividad y los proyectos humanos que la percepción de la infinita grandeza de Dios. Cualquier logro o éxito que creamos haber alcanzado no se trata de una atribución personal, ni de ningún protagonismo. Debemos convertirlo en motivo de adoración y gratitud al Señor. Y acabamos. Magnífica visión, conmovedora, con estas imágenes que quieren realmente provocarnos, en el mejor sentido de la palabra, a admirar y adorar a Dios. Él es el soberano, el Dios soberano, el Dios invisible, el Dios santo, el Dios eterno, el Dios creador. Y dejadme algunas conclusiones de este magnífico cuadro. La adoración a Dios nos ayuda a ver la vida en su correcta dimensión, porque amplía nuestro horizonte en la vida. Lo voy a repetir. La adoración a Dios nos ayuda a ver la vida, nuestra vida, en su correcta dimensión, porque amplía nuestro horizonte en la vida. No niega la realidad presente, no niega el sufrimiento, no niega la muerte, no niega nuestra propia miseria, pero sitúa esa realidad nuestra y del mundo en el que vivimos en una realidad mucho más amplia. Siempre es así en la escatología bíblica. Lo que hace es ampliar el horizonte y el punto de mira de nuestra vida. Nos ayuda a ver esa dimensión que no vemos, pero que nos ha sido revelada y de manera perfecta en Cristo Jesús, la dimensión celestial. Segundo lugar, no debemos llevarnos por el temor, por el despliegue de la arrogancia humana. Este mismo autor dice, la arrogancia humana palidece ante la majestad del Dios eterno, con quien tenemos que desarrollar una profunda intimidad. Cuanto más cerca vivimos de Dios, cuanto más admiramos el Dios al que adoramos en estas magníficas, sublimes cualidades, menos temor tendremos. Cuando tememos a Dios en el más profundo sentido de la palabra, de admiración y de reverencia a Él, las demás fuentes de temor palidecen. Tercer lugar, la contemplación de la grandeza de Dios en adoración nos ayuda a desenmascarar las falsedades de las pretensiones humanas, incluidas las propias. Cuarto lugar, Dios está en control. Pase lo que pase en la tierra, Dios tiene verdaderamente el control de todo. Quinto, la adoración no es mera información teológica. Jim Packer, un conocido teólogo también, dice que hemos de convertir nuestro conocimiento sobre Dios en conocimiento de Dios. Volviendo, sigue diciendo Packer, cada verdad que aprendemos sobre Dios en un asunto de meditación ante Él, en algo que nos lleve a la oración y a la alabanza. Y por último,
La visión del trono de Dios debe inspirarnos a orar. Venga tu reino. El reino de este Dios soberano, invisible, santo, eterno, creador. Y a trabajar por la extensión de su reino. Voy a acabar con las palabras de un hermoso himno clásico. No se suele cantar aquí en España, bueno, ya se cantan pocos himnos y aprecio que se haya cantado Santo, 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 junto con otros muy hermosos, pero este himno, bastante conocido en inglés, Immortal, Invisible, dice en inglés, para aquellos que quizás lo conozcáis, pero he encontrado una traducción al castellano. Y dice, oh sabio, inmortal, invisible eres tú, oculto a la vista, rodeado de luz, anciano de días, glorioso Señor, gran Rey victorioso, te damos loor. Vamos a orar. Señor soberano, en estos momentos nos postramos ante ti. ¿Qué podemos hacer ante la contemplación majestuosa de quién eres tú? En lo limitado de nuestro conocimiento, de nuestra propia experiencia, te damos las gracias por habernos descubierto el telón del cielo y ver lo que ocurre en el cielo. Señor, te damos las gracias porque este es nuestro Dios, Dios grandioso. Y te pedimos que esta palabra tuya, por tu Espíritu Santo, realmente nos toque profundamente, revolucione nuestras vidas, nos ayude a tener una perspectiva diferente del mundo en el que vivimos, de nosotros mismos y de la misión y testimonio al que tú nos llamas. Ayúdanos a no avergonzarnos del Evangelio, porque es poder tuyo para salvación a todo aquel que cree. Ayúdanos, Señor, a no ocultar nunca, ni ante nadie, que tú eres nuestro Dios. Que seamos valientes y al mismo tiempo profundamente humildes, porque ante tu grandeza la soberbia humana no tiene lugar. Ayúdanos a estar orgullosos de ti. Ayúdanos a servirte. Amplía nuestra visión de la vida. Ayúdanos, Señor, para que estas miserias nuestras y del mundo en el que estamos puedan ser superadas con la visión majestuosa de lo que ocurre en el cielo. Y oramos como Jesús nos enseñó, que se haga tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, y que venga tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Francisco, por describirnos esta foto, esta imagen que encontramos en la palabra. Yo sé que a Francisco le encanta enseñar la foto de su nieta, pero hoy no lo ha hecho. Hoy nos ha enseñado una foto incluso mucho más bonita. Y de la misma forma que a nosotros nos gusta enseñar las fotos de nuestros hijos, nietos, sobrinos, de nuestras mascotas a los demás, aquí tenemos una imagen mucho más digna de ser compartido con la gente que nos rodea. Así que vamos a orar ahora, vamos a responder al Señor ante lo que Él nos ha revelado en esta mañana, vamos a adorarle y vamos a pedirle que todas estas verdades se hagan también realidad en nuestra vida y nos transformen. Libremente podemos orar.